Hay un secreto sobre el nombre de Jesús que la mayoría de los cristianos jamás llega a comprender en toda su vida. No porque sea difícil de encontrar, no porque esté escondido en algún manuscrito antiguo al que solo los teólogos tienen acceso. Está en tu Biblia. Ha estado ahí desde el primer día que la abriste. Pero la tradición religiosa lo ha sepultado bajo tanto ritual, tanta rutina y tanta ignorancia del pacto, que generaciones enteras de creyentes han pasado sus vidas sin saber lo que realmente tienen en sus labios cada vez que pronuncian ese nombre. Y esta es la tragedia más grande del cristianismo moderno. Tenemos el arma más poderosa que jamás se haya dado a un ser humano. Y la usamos como si fuera una etiqueta. La ponemos al final de las oraciones como si fuera una firma automática. En el nombre de Jesús. Amén. Y seguimos viviendo derrotados. Seguimos enfermando. Seguimos temerosos. Seguimos mendigando lo que ya nos pertenece por derecho de pacto. Hoy eso termina. Porque lo que Kenyon descubrió sobre el nombre de Jesús no es teología académica. Es una verdad que, cuando aterrice en tu espíritu, va a cambiar la forma en que hablas, la forma en que enfrentas la enfermedad, la forma en que te paras frente al enemigo y la forma en que te acercas al Padre. Para siempre. Si estás viendo esto por primera vez, bienvenido. Y si eres de los que llevan años en la fe pero siguen sintiendo que hay algo que les falta, que la oración no funciona como debería, que el poder que describen los evangelios parece algo del pasado, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir es precisamente esa pieza que ha estado ausente. Antes de que sigamos, quiero pedirte algo. Si en algún punto de este mensaje algo hace clic en tu espíritu, si algo de lo que escuchas hoy te abre los ojos, escribe en los comentarios la palabra decreto. Solo esa palabra es una declaración de que has recibido esta verdad. No solo la has escuchado. Y suscríbete al canal y activa la campana. Porque lo que viene en los próximos días va a construir sobre lo que aprendes hoy. Vamos al centro de la revelación. Kenyon fue uno de los maestros más rigurosos del siglo XX en cuanto al estudio del pacto bíblico. No era un predicador de emociones. Era un hombre que se sentaba con el texto griego, con la historia del pacto de sangre, con la teología de la sustitución, y extraía de todo eso verdades que la iglesia institucional había archivado como inconvenientes. Una de las verdades que más le costó a la iglesia aceptar, y que Kenyon defendió con toda la evidencia escritural disponible, fue esta: el nombre de Jesús no es un título honorífico, es un poder legal transferido. Kenyon lo expresó así. Y vale la pena detenerse en cada palabra. El nombre de Jesús es una transferencia de autoridad. Cuando Jesús dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, id en mi nombre, no estaba dando una instrucción devocional, estaba firmando un poder notarial. Estaba poniendo en manos de la iglesia la autoridad plena de su victoria. Un poder notarial. Piensa en eso. Cuando alguien te da un poder notarial legal, tú actúas en su nombre con la misma autoridad que tiene él, no con una autoridad derivada, debilitada o provisional. Con la misma, lo que él podría hacer. Tú puedes hacerlo en su nombre. Lo que él podría reclamar. Tú puedes reclamarlo en su nombre. Lo que él podría resistir. Tú puedes resistirlo en su nombre. Y si esa persona tiene autoridad sobre todo, tú actúas con autoridad sobre todo. Eso es exactamente lo que Jesús hizo en Mateo 28. Versículo 18 al 20. Antes de ascender, reunió a sus discípulos y declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y después. En Juan 14, 13 y 14. Añadió: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora bien, aquí la tradición religiosa cometió su error más costoso.
Tomó la palabra pedir y la tradujo en su práctica como rogar. Como si pedir en el nombre de Jesús fuera presentarse ante el trono del cielo con la cabeza gacha, los ojos llorosos y la voz temblorosa, esperando que quizás, si eres suficientemente humilde, quizás si eres suficientemente desesperado, Dios se apiade de ti y haga algo. Pero eso no es lo que el texto dice, y no es lo que el nombre representa. La palabra griega que se usa en ese pasaje tiene el peso de una reclamación legal. Es el lenguaje de alguien que presenta su caso ante un tribunal donde el veredicto ya ha sido dictado a su favor. No es la súplica de un mendigo, es la demanda de un heredero. Y hay una diferencia enorme entre los dos. Permíteme contarte una historia que ilustra exactamente lo que ha estado pasando en la iglesia durante siglos. Imagina a un hombre que recibe una herencia de su padre. El padre, antes de morir, deposita una fortuna en una cuenta a nombre del hijo. Y además le entrega un documento legal que le da acceso completo a todos los activos, todas las propiedades, todos los derechos que él poseía. El documento está firmado, está sellado, tiene validez legal irrefutable. El hijo toma el documento, lo dobla con cuidado, lo guarda en el cajón de su mesita de noche y sigue viviendo como siempre. Sigue trabajando en trabajos que no le satisfacen. Sigue viviendo en un apartamento demasiado pequeño. Sigue diciéndoles a sus amigos, ojalá mi padre me hubiera dejado algo. Cada noche, antes de dormir, le habla al documento, gracias, papá. Qué bonito que hayas pensado en mí. Y sigue sin moverse. Este eres tú. Este soy yo. Esta es la iglesia que canta sobre la sangre de Jesús, que honra el nombre de Jesús, que agradece el nombre de Jesús, pero que nunca aprende a usarlo. Kenyon vio este patrón con una claridad que todavía duele. Escribió, la iglesia ha adorado al vencedor, pero no ha reclamado la victoria. Ha cantado sobre la sangre, pero no ha aplicado la sangre. Ha pronunciado el nombre, pero no ha ejercido la autoridad que ese nombre lleva consigo. Entonces, ¿qué lleva ese nombre? ¿Qué está realmente contenido en el nombre de Jesús cuando lo pronuncia un creyente que entiende el pacto? La respuesta está en Filipenses 2. Versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, toda rodilla, en los cielos, en la tierra, y debajo de la tierra. Eso incluye enfermedad, eso incluye pobreza, eso incluye el miedo, eso incluye cada principado y potestad que el libro de Efesios menciona. Ante ese nombre, la única respuesta posible del universo creado es inclinarse. Pero aquí está la parte que la religión tradicional ha mantenido en las sombras. Ese nombre no se dobla solo cuando lo pronuncia un pastor desde un púlpito. No se dobla solo en los servicios del domingo. Se dobla cuando lo pronuncia cualquier hijo de Dios que entiende su posición de pacto. Porque Hebreos 4, versículo 16, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, con confianza, con parresía, que en el griego original significa literalmente libertad de expresión, franqueza audaz, el derecho a hablar sin inhibición. No es la confianza del que espera que quizás le atiendan, es la confianza del que sabe que tiene derecho legal a estar ahí. Y ese derecho lo compró la sangre. Volvamos al nombre, porque hay una dimensión de esto que muy poca gente ha enseñado con claridad. Cuando Jesús dijo en Juan 16, 23, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Estaba revelando algo sobre la naturaleza del nuevo pacto que rompe con todo lo anterior. Bajo el pacto antiguo, el acceso a Dios requería intermediarios sacerdotes, sacrificios, rituales. El pueblo no podía acercarse directamente. Había un velo,
Había una distancia de sangre que debía ser cubierta una y otra vez, año tras año. Porque la sangre de toros y machos cabríos nunca podía quitar el pecado de forma definitiva. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Eso no fue un detalle decorativo. Fue una declaración arquitectónica del cielo. La separación terminó. El acceso está abierto. Y el nombre de Jesús es la llave que mantiene ese acceso permanentemente disponible para cada creyente. Kenyon entendió esto mejor que casi nadie en el siglo XX. Escribió: el nombre de Jesús es la dirección legal del creyente en el cielo. Es tu identificación ante el trono. Cuando llegas en ese nombre, el Padre no ve tu historia, no ve tu debilidad, no ve tus fracasos. Ve el nombre de su Hijo, y ese nombre nunca ha fallado. Ahora bien, hay algo que el enemigo no quiere que entiendas sobre esto, porque es precisamente lo que lo dejó hasta cada vez. En Hechos 3, encontramos a Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de la oración. A la puerta llamada La Hermosa hay un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Este hombre llevaba décadas en esa puerta. No pedía sanidad, pedía monedas. Se había adaptado a su condición. Había aprendido a sobrevivir dentro de sus limitaciones. Pedro lo miró fijamente y dijo algo que debería sacudirte cada vez que lo lees: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Detente aquí. Pedro, no oro. Pedro no le pidió a Dios que hiciera algo. Pedro no cayó de rodillas llorando. Pedro habló con autoridad directa: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en Hechos 3, versículo 7, leemos que Pedro le tomó de la mano derecha y le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro sabía lo que tenía. Dijo: lo que tengo te doy. No dijo: espera que le pregunte al Padre si está dispuesto. No dijo: vamos a ayunar 3 días y ver qué pasa. Dijo: lo que tengo. Ese es lenguaje de posesión. Ese es el lenguaje de alguien que entiende su herencia. Y lo que Pedro tenía era el nombre. No un talento especial, no un nivel de espiritualidad inalcanzable. El nombre. El mismo nombre que tú tienes. El mismo nombre que cualquier creyente nacido de nuevo tiene disponible en sus labios en este momento. La pregunta no es si el nombre tiene poder. La pregunta es si tú sabes lo que llevas. Kenyon lo dijo de forma que no deja escapatoria. La mayoría de los creyentes usa el nombre de Jesús como una decoración religiosa en lugar de usarlo como lo que es la autoridad del Rey delegada en sus representantes en la tierra. Sus representantes. Eso es lo que tú eres. No un mendigo espiritual. No un suplicante que espera que el cielo se apiade. Eres un embajador, y un embajador no ruega a su propio gobierno. Un embajador representa la autoridad de su gobierno en territorio extranjero, y la ejerce con la plena seguridad de que está respaldado. Efesios 1, 20 al 22 nos dice que Dios resucitó a Cristo, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todas las cosas bajo sus pies. Y el siguiente versículo del capítulo 2 dice que Dios nos resucitó juntamente con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Lo ves? No solo Jesús está sentado en ese lugar de autoridad. Tú, Aniel, estás sentado en ese mismo lugar. La victoria no es solo de Él históricamente. Es tuya posicionalmente. Y cuando pronuncias su nombre con esa conciencia, no estás pidiendo que baje el cielo a ayudarte. Estás hablando desde el cielo hacia las circunstancias que tienes enfrente. Esa es la diferencia entre la religión y el pacto. La religión mira hacia arriba, esperando que algo baje. El pacto declara desde arriba lo que ya ha sido establecido. Ahora llegamos al punto donde la mayoría de los creyentes tropieza. Y es aquí donde Kenyon fue más radical, más directo y, honestamente, más necesario.
La Escritura dice en Marcos 11:22, tened fe en Dios. Pero el texto griego original dice algo diferente. La frase es ekete pistin deu. Y el genitivo theou puede leerse como la fe de Dios. No solo fe en Dios. Lo que Jesús estaba diciendo no era simplemente confía en que Dios puede hacer cosas. Estaba diciendo, ejerce la misma clase de fe que opera en Dios. Y en el versículo siguiente, 23, explicó exactamente cómo funciona esa fe. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Diga. La fe de la clase de Dios se libera a través de palabras habladas, no a través de sentimientos intensos, no a través de oraciones largas, a través de palabras declaradas en el nombre que está sobre todo nombre. Cuando Dios creó el universo, no pensó el mundo en existencia. Habló. Sé la luz. Génesis 1:3. Y la luz fue. Eso es la fe de Dios. En acción habla, y la realidad responde. Y Jesús te dice que esa misma clase de fe fue depositada en tu espíritu recreado en el momento del nuevo nacimiento. Romanos 12:3 lo confirma. Dios repartió a cada uno la medida de fe. No una fe humana debilitada. La medida de fe. La misma calidad de fe que opera en el Creador. Distribuida a cada creyente, como equipo estándar de la nueva creación. Y Gálatas 2:20 lo lleva más lejos todavía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo de Dios. No fe en el Hijo de Dios. Aunque eso también es verdad. La fe que le pertenece al Hijo de Dios. La misma fe con la que Cristo operó durante su ministerio terrenal. Esa fe vive ahora en ti. Kenyon lo expresó con una precisión que deja sin excusas. No necesitas más fe. Necesitas más conocimiento de la fe que ya tienes. La fe de la clase de Dios ya está en ti. Es completa. Es suficiente. Es la misma fe que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y está esperando dentro de tu espíritu a que la reconozcas. La liberes. Y la veas hacer lo que fue diseñada para hacer. Reconocerla. Liberarla. Ese es el trabajo que la religión nunca enseñó. La religión enseñó a esperar. A rogar. A aguardar que el cielo hiciera algo que ya hizo. Pero el pacto enseña a declarar. A decretar. A hablar desde la posición de victoria que Cristo compró. Y el instrumento del decreto es el nombre. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No les dio una promesa vaga para el futuro, les dio una comisión operativa para el presente. Pondrán sus manos. Sanarán. Tiempo futuro de certeza. No de posibilidad. Nótese que Jesús no dijo, le pedirán al Padre que quizás sane a los enfermos si es su voluntad. Dijo sanarán. La responsabilidad está en el creyente que ejerce el nombre. El poder está en el nombre. Y el nombre ya fue dado. Ahora bien, esto nos lleva a la corrección más importante que este mensaje puede traerte. Hay dos formas de relacionarse con la victoria de Cristo. La primera es la que la mayoría conoce, la actitud del mendigo espiritual. Señor, por favor sáname. Señor, por favor ayúdame. Señor, si es tu voluntad, interven. Esta actitud no está mal intencionada. Viene de personas genuinas que aman a Dios, pero revela un malentendido fundamental sobre lo que el pacto ya consumó. Kenyon lo dijo con la contundencia que lo caracterizaba. Cada vez que le pides a Dios que te sane, estás repudiando la palabra de Dios. Eso suena fuerte, pero piénsalo. Si 1 de Pedro 2:24 declara,
por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué significa volver a pedirle a Dios que te sane? Significa actuar como si lo que Jesús hizo en la cruz no fuera suficiente. Significa tratarlo como una obra incompleta que todavía espera ser terminada. Y la fe no opera así. La fe acuerda con lo que Dios ya declaró. La segunda forma de relacionarse con la victoria de Cristo es la del creyente que entiende el pacto. Este creyente no ruega. Este creyente aplica. Como Pedro en la puerta la hermosa. Como Pablo en Hechos 16, cuando echó fuera el espíritu de adivinación de la joven esclava con una sola frase: en el nombre de Jesucristo. Sal de ella. Sin una reunión de intercesión de 3 días. Sin una ceremonia especial. Una declaración. En el nombre. Porque el nombre lleva en sí mismo todo el peso de la victoria del Calvario. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No dice que Dios está en proceso de derrotar a Satanás. Dice que lo derrotó. Pasado perfecto. Victoria consumada. El diablo no es un enemigo que todavía necesita ser vencido. Es un enemigo que ya fue vencido y que todavía necesita ser resistido en los terrenos de su derrota ya decretada. Y el instrumento de esa resistencia es el nombre. Apocalipsis 12:11 lo pone en términos de guerra espiritual directa. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre y la palabra. El pacto y la confesión. Lo que Cristo hizo y lo que el creyente declara. Esos 2 elementos juntos producen victoria en tiempo real. Ahora permíteme llevarte a algo que profundiza todo lo que hemos visto. Hay ángeles asignados a ti en este momento. No en algún lugar distante del cielo. Asignados a ti. El Salmo 91:11 lo dice sin ambigüedad. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y Hebreos 1:14. Pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Espíritus ministradores. Enviados para servicio. A tu favor. Pero aquí está la parte que transforma. Todos los ángeles no responden a la necesidad. No responden a la emoción. No responden a la desesperación. El Salmo 103:20 lo declara con precisión absoluta. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles ejecutan su palabra, obedecen a la voz de su precepto. Y quien habla esa palabra en la tierra eres tú. Kenyon vio esta conexión con una claridad que pocas voces en la historia de la Iglesia han tenido. Escribió: los ángeles no son agentes independientes, operan en respuesta a la palabra de Dios. Y cuando un creyente habla la palabra de Dios, pone en movimiento las mismas fuerzas angélicas que llevaron a cabo los mandatos de Dios en la creación. Las mismas fuerzas angélicas que operaron en la creación. Esperando tus palabras. No las palabras de un pastor especialmente ungido. Las tuyas. Las palabras de un creyente nacido de nuevo que habla en alineación con el cielo. En Daniel 10:12, el ángel le dijo a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. A causa de tus palabras. El ángel fue despachado el primer día. La demora no vino del cielo. La activación fue inmediata desde el momento en que Daniel habló. Si eso fue verdad bajo el pacto antiguo, ¿cuánto más es verdad bajo el nuevo pacto? La sangre ya fue derramada. La resurrección ya ocurrió. El nombre ya fue dado. El Espíritu ya fue derramado. Y la palabra está completa en tus manos. Cuando abres la boca y declaras: por su llaga fui sanado. Los ángeles escuchan la voz de la palabra de Dios y se ponen en movimiento. Cuando declaras: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4. 19. Los ángeles ejecutan esa palabra. Cuando declaras, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. 1. Los ángeles ejecutan ese decreto de protección. Pero cuando hablas miedo, cuando dices, esto me va a matar, cuando dices, nunca voy a salir de aquí, cuando dices, siempre me pasa lo mismo, los ángeles asignados a ti no tienen instrucción que ejecutar, no pueden actuar sobre palabras que contradicen la palabra. Y el cielo permanece en silencio, mientras el enemigo avanza. Kenyon lo dijo de manera que no deja escapatoria. Tus labios son el volante de tu vida. Activan el cielo o activan el infierno. Liberan ángeles o liberan derrota. El creyente que domina su confesión, domina su destino. No porque las palabras sean magia, sino porque las palabras de la nueva creación, habladas en alineación con la palabra de Dios, son el instrumento legal por el cual los recursos del cielo son liberados en la tierra. Y ahora llegamos a la aplicación práctica. Porque la revelación que no aterriza en tu experiencia diaria no es revelación todavía. Es solo información. Primero cambia tu vocabulario de oración. Deja de decir Señor. Si es tu voluntad, sáname. La voluntad de Dios sobre tu sanidad ya fue declarada en Isaías 53. 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Eso no es una posibilidad futura, es una declaración de pacto completada. Tu oración correcta es: Padre, te agradezco que por las llagas de Jesús, mi sanidad ya fue comprada. La recibo ahora como mi posesión de pacto. Segundo, aprende a hablar al problema, no sobre el problema. Jesús no habló sobre la higuera. Le habló a la higuera. No oró al Padre sobre la higuera. Le habló directamente. Y en Marcos 11, 23, enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo con la montaña. No orar por la montaña. Hablarle a la montaña. Porque la fe de la clase de Dios se libera a través de palabras dirigidas a la circunstancia. No a través de descripciones repetidas del problema ante el trono del cielo. Tercero, cuida las palabras que salen de tu boca entre oraciones. No sirve de nada declarar sanidad en tu tiempo de oración si durante el día dices, ay, me siento fatal. Esto nunca va a mejorar. Las palabras de derrota no solo no activan el cielo, crean interferencia en el ámbito espiritual que contradice tu decreto de fe. Proverbios 18. 21 lo pone en términos absolutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No hay término medio. Cuarto, declara quién eres antes de declarar qué necesitas. 2 Corintios 5. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes de enfrentar cualquier circunstancia, ancla tu identidad. Eres una nueva criatura. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eres sacerdote y rey. Tienes al Espíritu que resucitó a Jesús habitando en ti, con esa conciencia activa. El nombre en tus labios lleva un peso completamente diferente. Y quinto, practica la comunión como ejercicio de pacto, no como ritual. Cuando tomas el pan y la copa, no lo hagas como un hábito religioso. Hazlo con conciencia de lo que representa. El pan es el cuerpo de Cristo que llevó tu enfermedad. 1 Corintios 11. 29 advierte que muchos son débiles y enfermos por no discernir el cuerpo del Señor. Porque la comunión es el punto de contacto con la obra consumada. Es el creyente apropiando en su propio cuerpo lo que Cristo ya pagó. Cuando tomas el pan con esa conciencia, la vida de Dios fluye hacia tu cuerpo. Cuando tomas la copa con esa conciencia, el enemigo pierde su base legal de operación en tu conciencia y en tu alma. Ahora quiero hablarte directamente sobre la identidad que este mensaje exige que adoptes. La mayoría de los creyentes ha sido entrenada para pensar que la humildad espiritual requiere minimizarse, que confesar tu debilidad es señal de genuinidad,
que insistir en tu incapacidad es demostrar que dependes de Dios. Pero Kenyon expuso esa mentalidad como lo que realmente es, no es humildad. Es ignorancia del pacto disfrazada de piedad. Cuando el apóstol Pablo escribió en Efesios 1, 17 al 19, su oración por los creyentes, no les pidió a Dios que les diera más fe, más unción o más poder. Les pidió que les fuera dado espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que los ojos de su entendimiento fueran alumbrados para que supieran. El problema nunca fue la provisión. El problema siempre fue la ignorancia de la provisión. Dios no está reteniendo poder de ti. No está esperando que seas más santo para soltártelo. No está midiendo tu devoción para ver si mereces operar en el nombre. El nombre ya fue dado. La autoridad ya fue transferida. Segunda Pedro 1, 3. Lo declara con contundencia definitiva. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas dadas. Tiempo pasado. Terminado. El trabajo que te corresponde a ti no es convencer a Dios de que haga algo, es renovar tu mente hasta que lo que tu espíritu ya posee comience a expresarse en tu experiencia. Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación viene de la renovación. Y la renovación viene de meditar en quién eres en Cristo, hasta que tu mente empiece a pensar desde esa posición en lugar de desde las circunstancias. Eres sacerdote. Apocalipsis 1, 6. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Un sacerdote no es un mendigo. Un sacerdote tiene acceso garantizado al trono. Un sacerdote habla desde la posición de haber sido designado por Dios para ministrar ante Él. Y Hebreos 4, 16 te dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia. No tímidamente. No esperando a ver si te atienden. Confiadamente. Con la parresia que solo tiene quien sabe que tiene derecho a estar ahí. Eres rey. Reyes y sacerdotes. Un rey no súplica. Un rey decreta. Eclesiastés 8, 4. Pues la palabra del rey es con potestad. Cuando un rey habla, hay poder en sus palabras. No porque el rey sea especialmente brillante, sino porque habla desde la posición de autoridad que ocupa. Y tú ocupas esa posición en Cristo. Ahora bien, alguien podría preguntar, ¿y si declaro y no veo resultados inmediatos? ¿Y si el enemigo no cede a la primera? Y aquí Kenyon también fue claro. La resistencia del enemigo no es evidencia de que el nombre no funciona. Es evidencia de que el enemigo sabe que está derrotado y se aferra a terreno que ya no le pertenece. Pero su aferramiento no tiene autoridad legal. Solo tiene la autoridad que tú le concedes con tu silencio o con tus palabras de derrota. Efesios 6, 16. Nos habla del escudo de la fe, con el que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Apagar. No esquivar con dificultad. Apagar. La misma fe que activas con tu confesión es el escudo que extingue los ataques. Santiago 4, 7. Lo pone en secuencia. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice resistid al diablo y quizás retroceda. Dice huirá. Es una consecuencia garantizada de la resistencia, y la resistencia se ejerce con palabras de autoridad, con la aplicación del nombre, con la declaración de la sangre, con la confesión constante del pacto. Este es el momento de que declares quién eres. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Tu historia de derrota, tu historia de enfermedad, tu historia de fracaso, pasaron, no como un borrón emocional, sino como una realidad espiritual legal. El viejo hombre murió con Cristo, y el que vive ahora es la nueva creación que lleva a Cristo en su interior. Cristo vive en ti. Gálatas 2, 20. No cerca de ti, no sobre ti, en ti. El mismo Cristo que calmó la tormenta habita en tu espíritu. El mismo Cristo que multiplicó el pan.
que sanó a los leprosos, que resucitó a Lázaro. Ese Cristo está en ti, y cuando pronuncias su nombre, no estás invocando a alguien distante. Estás hablando desde adentro hacia afuera. Es Cristo en ti expresándose a través de tus palabras hacia las circunstancias que tienes enfrente. Y el Espíritu, el mismo que lo levantó de la tumba, habita en ti. Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará. Dará vida. Ese poder resurrecto no está esperando que mueras para operar. Está disponible para tu cuerpo mortal ahora, a través de su Espíritu que mora en ti. La fortuna está en la cuenta. El documento está firmado. El nombre está en tus labios. Lo único que falta es que dejes de guardar el documento en el cajón y empieces a vivir como el heredero que eres. Quiero cerrar con una invitación. No como fórmula religiosa, sino como acto de fe. Si esta revelación ha aterrizando hoy en tu espíritu, si en algún punto de este mensaje algo se abrió dentro de ti y viste con claridad lo que el nombre de Jesús realmente significa, escribe ahora mismo en los comentarios: decreto. Solo esa palabra, no como ejercicio mecánico, como declaración de que has recibido esta verdad en tu espíritu y que a partir de hoy la vas a vivir. Y si quieres ir más lejos, escribe debajo: tengo la fe de Dios. El nombre de Jesús es mi autoridad legal en la tierra. No mendigo lo que ya me pertenece. Decreto desde mi posición en Cristo. No lo pienses. Escríbelo. Decláralo. Porque las palabras que salen de tu boca son el detonador de la fe que ya está en tu espíritu. Son la activación de las fuerzas angélicas asignadas a tu nombre. Son la instrucción que el cielo ha estado esperando. Y suscríbete al canal y activa la campana. Lo que viene a continuación va a construir sobre esta revelación y va a llevarte a dimensiones del pacto que la mayoría de los creyentes jamás explora. Las referencias bíblicas de este mensaje están en la descripción. El secreto ha salido a la luz. El nombre es tuyo. La autoridad es tuya. La victoria ya fue ganada. Ahora camina en ella.